Hola hermanos, amigos, buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto, es el segundo video que hacemos, la segunda semana. Bueno, quiero saludarlos ahora con esta palabra, que es la palabra Shalom, la palabra hebrea Shalom, en lugar de Dios te bendiga, fíjense, Shalom, Shalom. Esta palabra tiene muchos significados, ¿sí? Esta palabra tiene la palabra de bienestar, todos estos significados tiene esta palabra. También tiene bueno, completo, también tiene significados de pacífico, ¿sí? Miren, y tiene otros significados, pero quería empezar con eso para que ustedes se dieran cuenta todo lo que conlleva esta palabra, que anteriormente se ocupaba desde el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es una palabra que, si se dan cuenta, tiene muchas bendiciones: bienestar, bueno, completo, pacífico. Imagínense, palabra completo, que Dios te bendiga, ahí viene todo eso. También tiene que seas bendecido. Esa es la palabra o el significado de Shalom. Nosotros normalmente en la Biblia la encontramos en nuestras traducciones como la palabra paz, pero no solamente tiene paz, sino que son alrededor de 9 o 10 significados o definición que tiene esta palabra, para que la sepamos. Igual como hace 8 días vimos la palabra de nuestro Salvador y Mesías, Yahshua, en hebreo original, Jesús. La palabra Mesías, que es su título, que significa ungido, que viene de la palabra Mashiach, que es la palabra Mashiach, en traducción original o directa sería al español Mesías, pero también nosotros lo conocemos como Cristo. También tenemos la palabra de nuestro Señor y Salvador, el único Rey que vive, el Dios de los cielos, Yahweh. Nosotros en nuestra Biblia normalmente dice Jehová, es una traducción, pero estos son los términos o son las traducciones que tenemos, pero ahorita estamos retomando lo que son los nombres originales. ¿A quién no le gusta lo original, verdad? Si tenemos una camisa original, si tenemos una playera original, no siempre se puede, pero en este caso, nuestro Señor y nuestro Salvador merece toda la honra y todo el honor. Entonces, por eso yo prefiero hablarle por sus nombres originales, no que los otros estén mal, también los podemos mencionar, pero yo prefiero hacerlo de esa manera. Y en esta hora vamos a empezar un estudio. Hace 8 días vimos de dónde viene Israel, y nosotros llegamos más o menos a la conclusión, de que hay un Israel que normalmente dentro del cristianismo se le usa o se le llama el Israel espiritual, pero nosotros vimos que podemos ser también físicos. Acuérdense que ocupamos la palabra simiente. La palabra simiente, cuando Dios le hace la promesa a nuestro padre Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a través de su simiente. Y esa simiente es una simiente especial. ¿Por qué? Porque Israel, acuérdense que Israel del norte, acuérdense que vimos que era Israel del sur, que es la tribu de Judá o los judíos, que vamos a ver más adelante que hay un poquito de la tribu de Benjamín, y levitas, porque los levitas estaban distribuidos, no sé si recuerdan, en todo Israel, en todas las otras, en el otro territorio de las otras tribus. Y ya de ahí la casa del norte, que era la casa de Efraín, que era como que el líder de la parte del norte de Israel. Y bueno, es la casa de Efraín al norte y la casa de Judá
al sur, que es de donde viene nuestro Mesías y Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, vamos a continuar con este estudio más, es como que el seguimiento. Estos dos estudios, vamos a llamarle así de alguna manera, estos dos estudios van a ser un poquito como más tediosos, un poquito más cansados, porque vamos a ver algo de escritura para enfocarnos y ubicarnos bien. Si nosotros tenemos que seguir guardando ciertas cosas, si tenemos que estar guardando tal día o tal día es el que debemos de guardar, si debemos de guardar los mandamientos del Antiguo Testamento, no debemos de guardarlos, todo eso, pero primero tenemos que meternos a un contexto, primero, antes de todo eso. Entonces, primero, ver nuestro origen. ¿Recuerdan el título de nuestro estudio de la semana pasada? Que dijimos que nuestra verdadera identidad, que fue el título. Entonces ahora vamos a ver este estudio que dice, yo le puse ahora el estudio, soy cristiano, entre paréntesis, gentil, o he sido injertado en Israel. Vamos a ver esto, si realmente nosotros somos Israel o somos gentiles. Yo prefiero adelantarles un poquito que somos nosotros Israel, pero vamos a verlo con las escrituras. ¿Sale? Entonces ahorita, antes de continuar, vamos a hacer una breve oración y empezamos. Esto fue como una introducción. Padre Santo, Rey Creador del cielo y de la tierra, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim que formaste los cielos, la tierra y todo lo que hay, dueño de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, te pido que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, familiares y amigos que están viendo este estudio, Padre, que tú abras su entendimiento, Señor, y que abras nuestro panorama, Señor, que nosotros podamos aprender cada día más, Padre, de ti y que podamos conocerte cada día más, lo que tú quieres hablarnos en esta hora, que así sea, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. La palabra gentil es una palabra que proviene del griego ta'edne, pero a su vez viene de una palabra hebrea que es goí. Esta palabra vamos a ver cuál es su significado, porque toda la Biblia está llena de significados. Como ahorita vimos la palabra shalom, que puede tener 10 o hasta más significados. Hay palabras que tienen hasta más significados dentro del hebreo. También el griego es un idioma muy especial, pero en el hebreo todavía aún es más especial, porque tiene unos significados profundos. ¿Por qué? Porque, por decir, nosotros encontramos en nuestras traducciones un ejemplo, la palabra paz, e incluso esta palabra shalom, la vamos a encontrar como palabra en la traducción como paz. Y también hay otras palabras hebreas que también podemos encontrarlas como paz. Entonces se pierde un poquito la esencia de lo que quiere decir ahí el escritor. Entonces por eso es importante regresar a las raíces, al origen, para poder sustraer. Jesús dijo en el libro de Juan, si no mal recuerdo, me parece que es 5:39, dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo Yahshua, lo que dijo Jesús nuestro Salvador. Entonces, cuando nos dice escudriñemos, escudriñar significa estar escarbando, buscar más a fondo, no nada más por encimita, porque nosotros podemos leer la Biblia y la podemos leer de arriba hacia abajo, pero muchas de las veces no entendemos la profundidad de lo que Dios realmente quería que se manejara en ese momento. Por eso hay que escudriñar, hay que leer y más a profundidad. Entonces, la palabra gentil viene de la palabra goí. La palabra goí significa nación extranjera, gente, nación, campo. También tiene otro significado que es manada de animales o enjambre de langostas. Pagano. Esto no lo reconocen muchos, incluso dentro de las
denominaciones o dentro de la enseñanza cristiana hay mucha gente que no lo acepta porque dice, no, nada más somos gentiles, o sea, es Israel o son los judíos y ya nosotros los demás. Y esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esto, Dios estableció algo nada más para Israel. Y ahorita nosotros vamos a ver cómo Dios, a nosotros que somos de origen gentil, lo voy a llamar así, de origen gentil, quiere que seamos nosotros injertados en un olivo para que nosotros también pertenezcamos a esa nación bendita que es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque en ellos están las promesas, en ellos están los pactos, en ellos está la ley o los mandamientos y todo lo que tiene que ver con la bendición. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que aceptar que nosotros Dios nos ha llamado para estar en ello. Vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces ya ahorita ya nos quedó claro que gentil es una persona que es que es fuera de Israel. Eso es lo que significa goy, gentil. Nuestra traducción dice gentil. Entonces es una persona extranjera que no es de la nación de Israel, que no es un hijo de Dios, que es una persona pagana. Y nosotros vamos a ver si somos gentiles o no. Bueno, la puerta de salvación se abre a los gentiles y vamos a ver Hechos. Rápido, esta es una escritura que se ha malentendido desde hace muchísimo tiempo. Hechos 10, capítulo 10. Espero que me escuchen bien allá en sus casitas o donde quiera que se encuentren. Si me escuchan bien pueden comentarlo y si no, pues para que hable un poquito más fuerte. Bueno, vamos a ver, aquí es donde se abre la puerta de salvación. Recuerden que el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos es cuando viene y toca a toda la gente que estaba ahí, pero ahí eran puros judíos. Estaba una fiesta judía o una fiesta hebrea, que es la fiesta que nosotros conocemos como Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, que es la semana, que significa Shavuot, es una palabra hebrea que significa semanas. Eso tiene que ver porque se tiene que contar desde Pesach o Pascua hasta ese tiempo, 50 semanas, y por eso se le llama semanas a esta fiesta. El término Ote en hebreo es una palabra femenina y el término Ote significa, es un plural, Shavuot. Entonces el singular es Shavua. Shavua significa semana, para que también vayan entendiendo. Poco a poquito vamos a ir entendiendo todo esto. Estoy ocupando algunas palabras hebreas, pero bueno, si ustedes no lo entienden o se les dificulta un poquito cuando lo menciono, regresen el video o vuelvan a ver el video y poco a poco van a ir aprendiendo más. Bueno, vamos a darle lectura. Voy a leer rápido, lo más rápido que se pueda, porque sí son largos los pasajes. Dice en Hechos 10: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el 1, centurión. ¿Qué era un centurión? Era un capitán, un jefe que tenía a su cargo 100 soldados. En este caso eran de los romanos. Dice el 3, vio claramente una visión como a la hora novena son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En hebreo Pedro es Kefas. Dice: posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjese lo que dice, que era un hombre piadoso y que sus oraciones y sus peticiones y sus limosnas
llegaban ante Dios. Es raro, porque un soldado romano estaba precisamente ahí para oprimir. En ese tiempo el pueblo romano o los romanos oprimían al pueblo de Israel. No tanto como después del año 67 de nuestra era, hasta el año 150 aproximadamente, todavía más duro al pueblo de Israel. Pero vamos adelante, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hora sexta, a las 12 del día, aproximadamente mediodía, y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Se ve, se abre, que baja un lienzo, con un tapete, un lazo, con 4 cuerdas, dice, un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura, aquí dice inmunda, nuestra traducción, lo más correcto, traducción tendría que haber sido impura, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenías por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. El Espíritu, se dan cuenta, y viene al inicio con una letra mayúscula. Cuando con una letra mayúscula está refiriéndose al Espíritu Santo. Acuérdense que hace 8 días vimos, en hebreo es Ruach, viento, Kadosh, Hakadosh es de santidad o santo. Dice el 21, el 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Acuérdense que en ese tiempo ya nada más existía los judíos en ese tiempo. Recuerden que toda la demás nación de Israel, todas las otras 9 tribus y media desaparecieron. Entonces sí, ahí en el 22 donde dice judíos, sí se está refiriendo a los que estaban en ese momento en el territorio de Israel. Pero fíjense lo que dicen más adelante. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no se debe de adorar a los hombres. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo o impuro, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho venir, bien en venir. O sea, estás diciendo que Dios ya le había hablado a Cornelio, le había dicho que fuera a buscar o mandar a traer a Pedro. Y antes de eso, o en ese momento también Pedro es cuando tuvo la visión de cuando baja el lienzo con todos los animales impuros. Ahí en Levítico 11 me parece, ahí habla de todos los animales que son impuros, de los que no se deben de comer. Y bueno, dice el 32, envía pues a Jope y es venir a Simón, el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo se predicó Juan, como Elohim ungió con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y con poder de Yahshua de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim, Dios, estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y a levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían los discursos. O sea, sobre personas gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Todos los que estaban ahí con Cornelio, los que se juntaron en su casa. El 45, y los fieles de la circuncisión, estos sí son judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yahshua, de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y bueno, aquí en el capítulo 11, ya no voy a leer esta parte porque Pedro vuelve a explicarles a la gente, a los judíos, cómo es que Dios ya le había hablado a través de esa visión. No se estaba refiriendo a que comiera esos alimentos impuros. Dice, yo jamás he probado cosa común o impura. Entonces él dice, Señor, no me hagas esto. O sea, ¿cómo? Si yo como judío, yo no puedo comer esto, está prohibido en la ley o en los mandamientos, yo no lo puedo hacer. Entonces, aunque ya no estaba Jesús, aunque ya Jesús había venido a traer un pacto renovado con la nación de Israel y todo, ¿por qué es que Pedro no comía animales impuros? Bueno, eso lo dejamos para otro tema, en otra ocasión. Pero bueno, dice, ya está narrando toda la visión que tuvo y cómo Cornelio lo manda a llamar. Y dice el 15 del 11:15, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Está refiriendo al capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Ruach HaKodesh. Si Elohim pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yahshua HaMashiach, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo... Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, al final vemos ese asunto. Son problemas técnicos que tenemos así como principiantes, pero gracias a Dios que nos permite. Ahorita estamos nuevamente retomando el en vivo. Espero que no se hayan apartado y que continúen. Bueno, entonces ahí se abre la salvación para los gentiles. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, también lo vamos a ver más adelante, el plan de Dios era nada más
con la nación de Israel. No era con gente de otras naciones, con los gentiles. Todos los pactos, todo lo que habló con los israelitas era nada más para ellos. Entonces, por eso él dice, Señor, ustedes saben cuán abominable es que se junte un judío con un gentil. Y en la actualidad así son los judíos. O sea, es muy difícil que un judío se junte con nosotros. También porque hay un poquito de rechazo, porque la mayoría de la gente no los quiere por diferentes circunstancias. Entonces, como que ellos también se han endurecido un poquito. Y por eso es que no hay tanta afinidad entre gente de origen gentil o gentiles y judíos. Pero bueno, en este caso Dios le dio la visión a Pedro de que le dice, mata y come. Y le dice, no llames común o inmundo. Entonces después ya le está dando la explicación Dios a Pedro de que le está diciendo, ¿sabes qué? No llames común e inmundo a lo que yo he santificado. O sea, a los gentiles que ahora se estaban convirtiendo o que se iban a convertir. Le dio la visión y luego al siguiente día dice que fueron a la casa de Cornelio y que dice que orando empezaron a recibir o recibieron también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, igual que los judíos de Hechos capítulo 2. Bueno, entonces ahí es donde se abre. Entonces, también la salvación es para los gentiles. Romanos 3, un poquito, estamos en Hechos más adelantito, es el siguiente libro, de hecho. Es capítulo 3, versículo 29. Rápido, vámonos rapidito, lo voy a decir rápido. Dice, ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Sí? Ya no nada más era de los judíos, también era de los gentiles. Sorprendente, ¿no? Mucha gente ahorita va a decir, ¿cómo? Entonces no era nuestro Dios. No, si tú aceptas a Dios, Él te va a aceptar a ti. Bueno, Romanos, en ese mismo libro 9, más adelantito, 9:23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré a un pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es una profecía que dio el profeta Oseas. ¿Sí? El profeta Oseas está hablando a la nación de Israel del norte, no la del sur, o sea, la que está encabezada por Efraín. En el año 750 y tantos es cuando empezó a profetizar más o menos Oseas. Y entonces él le dice en hebreo una palabra que le dice lo ruama, que significa no compadecida, o lo ami, no pueblo mío. Eso lo ven en Oseas, no lo vamos a leer, pero en Oseas 2:23, ahí viene esta palabra. Y dice, más adelantito, en el 26 dice, vosotros no sois pueblo mío. Ahí le está diciendo, lo ami, o sea, no pueblo mío. Pero dice, así serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí mismo en Oseas dice ami, o sea, pueblo mío, ruama, compadecida, con misericordia. Si se dan cuenta, en el 25 dice, llamaron pueblo al que no era mi pueblo, a la no amada, amada, o compadecida, o que ya se le tiene misericordia. Entonces la bendición sería extendida también a los gentiles. En la simiente de Abraham, ¿se acuerdan? Simiente, la palabra simiente, no sé si recuerdan, no sé si se los mencioné, que la palabra simiente, cuando le dicen, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando le dice a Abraham y le hace la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, su hijo y su nieto, y les hace pacto con ellos, ahí les está diciendo, en tu simiente, en tu sangre. Esta palabra es la palabra hebrea sera. La palabra sera significa semilla, simiente, semen. A lo mejor soy un poquito fuerte, pero es la palabra semen. Se está refiriendo a la sangre. Entonces, ¿por qué vamos a ver si tenemos algo que ver con esto nosotros, los que somos
de origen gentil. Bueno, entonces vámonos rápido, regresamos a Hechos. No pierdan el capítulo 9 de Romanos. Nos vamos a Hechos 3:25. Esta cita nos vamos a ir más rapidito. 3:25 dice: ustedes sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Simiente. ¿Sí? La palabra hebrea, sera. Vámonos. Esa es, bueno, viene en Génesis 22:18, creo que lo vimos hace 8 días. Y bueno, ahí regresamos a Romanos 9. Vamos a leer nada más del 1 al 5. Dice: verdad digo, en Cristo no miento, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema significa maldito o maldecido, separado de Mashiach, de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El 4, lo que les decía al inicio. De ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de los mandamientos o de la Torah en hebreo, el culto y las promesas. Las promesas y todo eso, los pactos, todo eso, la bendición, es nada más para los israelitas. Y ahorita vamos a ver por qué nosotros sí podemos tener también esas bendiciones. Gálatas 3:29. Un poquito más adelante, son 2 libros aproximadamente. 3:29 dice: y si ustedes sois de Mashiach, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ya nosotros ya tenemos la promesa cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces aquí la pregunta es: ¿eres gentil o eres israelita? Porque dice que hay en la simiente. En el 29 que acabamos de leer dice linaje. También viene de esa palabra, linaje, simiente. Ajá, esa palabra que viene de ahí. Entonces, ¿cómo te consideras? ¿Un israelita injertado? ¿O te consideras un gentil? Que ya sabes qué es lo que significa gentil. Yo lo que ocupo, lo que digo es que yo soy de un origen gentil, o probablemente venga de un origen gentil, pero no soy gentil. ¿Por qué? Porque yo ya he sido injertado. Vamos a ver cómo es que hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Y que la savia es nuestro Señor Salvador, la raíz, de la rica savia es nuestro Señor y Salvador Yahshua. ¿Ok? Bueno, entonces, no somos gentiles. Primera de Corintios, un poquito más atrás de Gálatas, donde están. Primera de Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando eran, ¿qué dice ahí? Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándonos como se nos llevaba a los ídolos mudos. Fíjense que ahí al traductor parece que se le escapó, como que ahí se le escapó la palabra eran gentiles. Porque normalmente nosotros encontramos la palabra gentiles y dice cuando eran gentiles. Es que realmente eso es lo que éramos. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, o la gente que no conoce a Dios, es una persona gentil, una persona que está apartada de Dios, que no tiene pactos, no tiene promesas, no tiene la Torah, no tiene prácticamente nada, ni salvación. Entonces, nosotros éramos gentiles. Efesios, un poquito más adelante, incluso un libro más adelante de Gálatas, Efesios 2,
11 dice: por tanto, hermanos, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach, Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese versículo lo leímos hace 8 días. Nosotros no estamos separados de Israel. En la actualidad y desde hace mucho tiempo se ha creído, desde la iglesia tradicional, se ha creído que hay un Israel espiritual y hay un Israel físico, que son los judíos y nosotros los que ahora aceptamos a nuestro Señor y Salvador, en lo cual aquí vemos en esta escritura tal cual, literal, que dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Cuando nosotros aceptamos al Dios de Israel, nosotros venimos a ser injertados aquí. ¿Sale? Es el olivo natural, ese es el silvestre. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, ya vimos que fue un plan de Dios salvar al mundo. Entonces la pregunta, ¿cómo estuvo el plan de Dios? Porque muchos van a decir, bueno, simple y sencillamente los que acepten al Salvador ya pasan a ser Israel y ya. No, hay un propósito que Dios hizo desde un inicio de la creación, que era salvar a todo el mundo, no nada más a los judíos. Pero tenía que haber un procedimiento y para esto envió a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Entonces, la bendición ya vimos algunos versículos en el cual todo esto proviene desde Abraham. En su simiente, acuérdense que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que Israel, en segundo libro de Reyes, no lo vamos a leer, lo vimos hace 8 días, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6, ahí habla cómo los asirios conquistaron a Israel del norte y desapareció completamente. No se saben de esas 9 tribus que se encuentran a hoy. Pero podemos decir que en un término espiritual, nosotros que los aceptamos a nuestro Dios y Salvador, nosotros pasamos al linaje de Abraham, pero también probablemente tengamos esa gotita, esa cera, tengamos de Israel en nuestra sangre. Acuérdense que ellos fueron dispersos por todo el mundo y se mezclaron entre las naciones. Con esto no estamos diciendo que los que no tengan esa gotita, porque no lo sabemos si la tenemos o no, de sangre, o esos genes de Israel, no van a ser salvos. Todo el que acepta al Señor, el que busca al Señor, el que ama al Señor, el que bendiga al Señor y que guarde sus mandamientos, reconociendo por fe que Él murió y resucitó, es salvo. No nada más tiene que ver eso, pero yo pienso que proféticamente Dios lo hizo de esa manera. Bueno, en Nehemías 11, 4 y 36 vemos cómo hay nada más las únicas, vamos a llamarle tribus que existen, o de que hay todavía a lo mejor algunas personas son de Judá, de la tribu de Benjamín, y los levitas, porque acuérdense que los levitas, la tribu de Leví, les habían dado ciudades en toda la nación de Israel, no nada más del sur y del norte, en toda la nación estaban sus campamentos de los levitas. Entonces los que se quedaron, levitas que se quedaron en Judá, ahí se quedaron y por eso ahí hay levitas. Incluso se cree que en la actualidad ya hay levitas para poder nuevamente hacer el servicio en el templo allá en Israel, que es profético, se va a volver a hacer todo eso. Es algo muy profundo, hermanos. Pero bueno, vamos a leerle Nehemías para que veamos esto. Nehemías.
Nada más para confirmar esto de quiénes son los únicos, porque muchos están confundidos, creen que los judíos o israelitas son todos ellos. No existe más Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser. Todos ellos no existen en la actualidad. Fueron dispersos en todo el mundo y no existen. En el capítulo 11, versículo 4 dice: en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, y bueno, ya empieza a mencionar los nombres de los príncipes, o sea, de las cabezas de cada tribu. ¿Qué es lo que sucedió? Que estaba Nehemías como gobernador en otra provincia que no era Jerusalén, y alguien fue y le dijo: ¿sabes qué? Tu pueblo, tu ciudad está totalmente destruida. Él le pidió permiso al rey donde él estaba y regresó a Jerusalén y empezó a motivar a los judíos que había, los poquitos que había, a poder reconstruir nuevamente Jerusalén. Y entonces Dios permitió, porque tuvo que permitirlo Dios, de que el rey le autorizara a Nehemías regresar, y junto con el sacerdote Esdras empiezan a reconstruir. En el ámbito político, físico fue Nehemías, y en el ámbito espiritual fue el sacerdote Esdras. Entonces usted lee el libro de Esdras y lee el libro de Nehemías, y usted va a encontrar que nada más estas dos tribus son los únicos que regresaron después de la cautividad que también tuvieron por los babilonios el reino del sur, Judá. ¿Sí? En el año 586, me parece que lo vimos, antes del Mesías. Entonces ya después de eso regresan nuevamente y empiezan a poblar la ciudad, pero nada más entran ellos. Y vamos a ver el versículo 36, donde habla que también algunos levitas. El 36 de ahí mismo del 11, del capítulo 11 dice: y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Dice, y algunos de los levitas. ¿Sale? Nada más. Esos son los que hay ahorita en la actualidad, los que conocemos como judíos o israelitas, o los que están ahorita en el territorio de Israel, que en 1948 la ONU le dio ese territorio nuevamente. Y bueno, en el Nuevo Testamento, Romanos 11, Romanos 11, vamos a ver cómo nada más aparece de la tribu de Benjamín, que en este caso es el apóstol Shaul en hebreo, Saulo de Tarso. Dice el 11:1, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Fíjense que no dice judío, dice israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Soy israelita, ¿no? Porque no dice judío, porque no era de la tribu de Judá, entonces no se puede decir el judío. Hay que entender eso también. Sí, hay que aprender a diferenciar. Y hay algo profético y muy profundo, que aquí muchos se confunden también. En Santiago 1:1, como Santiago, hermano de nuestro Señor Yahshua, porque acuérdense que no, antes no era un seguidor, no era un discípulo, pero después se convirtió, y él escribe esta carta. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en Sion, salud. A muchos dicen y creen que porque los judíos en el año 70 empezaron quemaron el templo y todo eso, y ya los siguientes años consecutivos ya fueron expulsados del territorio de la nación de Israel, pero no está refiriendo a ellos, porque volvemos a lo mismo, nada más ahí existía Judá, algunos de Benjamín y de Leví. Entonces, él proféticamente, como sabía las escrituras, él como estudioso de la Torah, él sabía que hay
12 tribus o 9 tribus y media dispersas en todo el mundo. Y Él está hablando proféticamente y Él está enviando un saludo a todos ellos, porque Él sabe lo que vimos en Oseas, que van a ser restaurados. Perdón, en Oseas no, en Amós, y lo vamos a ver. Es una profecía. Amós 9, está un poquito más complicada, está como a la mitad de la Biblia. Amós. Están Salmos, Proverbios, y adelantito, un poquito adelante ya está Amós 9, 14 y 15. Dice, este profeta Amós es un profeta que le está hablando a la nación de Israel. No le está hablando a la nación de Judá, le está hablando a la nación de Israel o a los de Israel del norte. Y les dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán fruto de ellos. Pues no plantaré su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Yahweh Elohim tuyo. Esa profecía no se ha cumplido, ¿por qué? Porque no existen esas tribus de Israel. Jeremías 31, 28, un poquito más atrás. Jeremías 31, 28. Dice, aquí no nada más le está hablando, en esta profecía no nada más le está hablando a Israel del norte, aquí sí le está hablando a las dos casas, tanto a las del norte como a las del sur, tanto a Israel o Efraín, casa de Efraín, como a la casa de Judá o del sur. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Es una profecía que tiene para restaurar a todo Israel. En el Nuevo Testamento también lo vamos a ver. Mal llamado Nuevo Testamento, perdón. Porque en el original hebreo no es Nuevo Testamento, es Brit Hadashah. Brit, pacto, Hadashah, renovado. Como cuando tú tienes algo que ya no te está cuadrando en algún tratado que tienes con alguien o en un trato que tienes con alguien y dices tú, bueno, ejemplo, por decir ahorita Donald Trump quiso hacer un tratado o hicieron ya un tratado con México y Donald Trump dijo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto para que nos convenga a nosotros, porque según él creía que no le convenía el tratado de libre comercio que tenía con México y Canadá, y entonces él dijo, vamos a reformar ahí algunas cositas. Eso es el Brit Hadashah, un pacto renovado. O sea, a este pacto que ya tengo le vamos a hacer algunas cláusulas aquí para renovarlo y vamos a hacerlo. No es que se haya quitado el pacto. El pacto es con Israel y nunca se va a acabar con Israel. Eso lo deben de tener en cuenta porque testigos de Jehová, con todo respeto, no quieren al pueblo de Israel. Son muy antisemitas. Incluso dicen del Apocalipsis, donde habla de 144,000, que ellos son, o que son sus líderes, la gente más importante, las cabezas de ellos, en el cual esto no es cierto, porque ahí dice que van a ser 12,000 de cada tribu de las tribus de Israel, y ahí las menciona. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Entonces ahí está hablando de que el pacto va a ser perpetuo, porque los pactos de Dios son para siempre. Cuando se refiere que ha pasado la ley en la Biblia, no se está refiriendo a todo ese tipo de pactos. Incluso no se refiere a la Torá, se está refiriendo nada más a los sacrificios. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a... bueno, de una vez vamos a ver aquí en Jeremías, eso que les estaba diciendo, de que el pacto es con Israel, casa del norte, y con Judá, casa del sur, y nada más es con Israel, no es con las naciones. Muchos leen este pasaje bíblico de Jeremías 31, 28 al 31, 32, 33, y piensan que son los cristianos. Y haré un pacto, y no se está refiriendo a ellos. Vamos a ver con quiénes hizo el pacto.
Dice el 28, hace rato lo leímos, ahorita lo vamos a leer corrido para que entendamos bien. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar y plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto, que aquí en lo original es pacto renovado, con la casa de Israel, o sea, casa del norte, y con la casa de Judá, o sea, la casa del sur, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y ahí se está refiriendo a todo Israel, ¿sí? Las dos casas, de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah, mis instrucciones, ¿sí? Porque no es ley, está mal traducido ahí, ley, en su mente, y le escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Saben? Entonces, esta mala interpretación se ha tenido desde hace mucho tiempo y no es así. El pacto lo dice bien claro en el 31, con la casa de Israel y con la casa de Judá, nada más. ¿Salen? Vamos a Romanos 11, que van a decir, no, es que, no es cierto. Hay una que se le llama la teología del reemplazo, en el cual se cree, hay algunas enseñanzas creen o dicen que la iglesia ya sustituyó a Israel. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo conozco la palabra de Dios hace más de 30 años, cuando yo era un niño, y yo llegué a escuchar a pastores como claramente, o gente en estudios, predicaciones, hablaban mal de Israel, como que los que mataron al Salvador y decían que eran asesinos, incluso hablaban muy fuerte. Hoy en la actualidad ya hay algunos pastores que ya están entendiendo esto, han entendido esto, ya tienen la revelación de que no es verdad, que Dios tiene un propósito todavía con Israel que no se ha terminado de cumplir y que va a continuar. El propósito de Dios es con Israel, nada más que le ha dado su escarmiento, le ha llovido. Durante mucho tiempo, esclavos en Babilonia, en Asiria, el Holocausto, en el año 67-70, en la era actual, hasta el siglo primero, mediados del siglo primero, cómo los maltrataron ahí mismo en Jerusalén, cómo el antisemitismo está en todo el mundo. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya les mencioné del holocausto judío por los alemanes. Entonces, les ha llovido por su desobediencia, pero el pacto sigue ahí, es vigente, no termina Israel, y todo lo que pase proféticamente en la actualidad con Israel va a continuar, porque así Dios lo ha establecido. Y créanme, todo viene en la Biblia, todo lo que está pasando ahorita en la actualidad viene en la Biblia. Necesitaríamos meternos cada día más, y tal vez lo vayamos haciendo, de por qué tiene mucho que ver con Israel todo esto. Bueno, entonces, ahora vámonos a Romanos 11. Romanos 11. No lo vamos a leer así todo, pero sí vamos a leer unas partes. Dice, desde el 11.1, ya lo leímos hace rato, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice leer la Escritura? ¿Cómo invoca el nombre de Dios contra Israel diciendo? Bueno, no vamos a leer esta parte de aquí, todo esto viene en Primera Reyes 19-18. Perdón. Entonces, vamos a brincarnos hasta el 11:11. Todo eso lo pueden leer ustedes en Segunda de Reyes 19,
capítulo 19, donde está esa profecía, donde está hablando ese pasaje bíblico. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección la riqueza de los la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque ustedes hablo gentiles, por cuanto perdón, me perdí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se dan cuenta aquí, dice, pues algunas de las ramas, no todas. Hay judíos que son convertidos, que creen en el Mesías de Israel. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ese es Yahshua. No te jactes contra las ramas, o sea, no creas que tú eres más, como diciendo, ya no existen los judíos, ahora yo que soy de origen gentil, ya vine a tomar el lugar de ellos, porque eso es lo que creían los romanos. Es una carta que Pablo le escribe a los romanos, y eso es lo que ellos creían en esa época, creyendo que ellos eran ya superiores, porque ya los judíos ya no figuraban según ellos. Dice el 19, por las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Fíjense que ocupan la palabra, no soberbezcas, no seas orgulloso. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esta palabra se oye fuerte, en el griego no es tan fuerte. Es una palabra de perdón, porque dice aquí no perdonó, pero es una palabra que no viene tan fuerte. Ahorita no la recuerdo, pero no es tan fuerte. Aquí en nuestra traducción se oye no perdonó, así muy riguroso. Por eso luego no entendemos algunos pasajes. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aun ellos, si permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es como esto. Hagan de cuenta que aquí está Judá, y aquí están nosotros que somos de origen gentil. Si nosotros aceptamos al Mesías de Israel, Dios dice que es poderoso para injertarnos en este parte del olivo, la rica savia que es Yahshua HaMashiach. Él es poderoso para podernos injertar aquí. Cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros le amamos, cuando nosotros reconocemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados y resucitó, nos ha dado vida eterna y guardamos sus mandamientos, es que ahora nosotros pertenecemos a esta parte, a Israel. No estamos separados, como ya lo vimos. Dice que de los dos pueblos hizo uno solo, ya lo vimos. Entonces nosotros pasamos a ser esta parte de Israel. No estamos separados, ¿sí? Es ilógico que estos, siendo hijos adoptados, como ya lo vimos en Efesios también, que somos adoptados, ¿sí? Al natural, lo deseche. Es como por decir a mis hijos, yo quiero a mis hijos, si yo adopto a alguien de afuera, ese alguien de afuera tiene que entrar a mi casa y él se tiene que ganar la confianza y yo lo voy a amar y lo voy a bendecir y lo voy a tratar de igual manera que trato a mis hijos naturales. Pero a él, a mi hijo natural, no lo voy a desechar. A lo mejor si mi hijo natural comete errores, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a castigar, como lo que le está pasando a Judá e Israel.
¿sí? Pero no voy a desecharlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está el misterio. Dice al inicio, hermanos, no ignoréis este misterio. Es un misterio. ¿Cómo Dios endureció el corazón de los judíos? ¿Saben desde cuándo? Desde toda su vida los endureció, al grado de que cuando llega el Mesías no lo aceptan. Todos, no todos lo aceptan, algunos sí lo aceptan. Recuerden que los primeros convertidos eran de origen judío, como Pedro, Juan, Santiago el que vimos hace rato, ese hermano carnal también de nuestro Señor Salvador. Entonces, dice que es un misterio desde el inicio. Vean lo que dice el 26. Y luego tú, Israel, serás salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Vimos hace 8 días que Jacob, él se llama Israel, se está refiriendo a Israel en su totalidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo estaban desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjense, habla de misterio y también habla de que los sujetó en desobediencia. Es un plan que Dios tenía desde siempre. Y dice el 33, fíjense lo que dice aquí, increíble. Hablamos de misterio, ¿no? En el 26, el 25 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, es grande el misterio de Dios. Así lo hizo Dios. No sabemos, son sus planes. Profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Él es grande y en su misericordia Él hace las cosas. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero gracias a Dios, que Él es bueno y lo hizo todo por amor para salvarnos. Ya vamos a terminar. Dice aquí que ahora ya tenemos las promesas. Ya estamos en el pacto de Abraham. Ya estamos en el pacto de Abraham. Vamos a ver unas citas rápidamente. Efesios 2, 11. Un poquito más adelante de Romanos. 11, 22. Que ya lo leímos. 2, 11. Ya lo leímos. El 13 nada más vamos a leer unos... Vamos a leer el 13, pero ahora en Cristo Jesús, en Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. El 16 dice: mediante la cruz reconciliar con Dios que ambos, desde el 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Acuérdense, un nuevo hombre, acuérdense, como le dijo Yahshua a nuestro Padre, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y también habla en otro pasaje que nosotros somos el cuerpo, ¿se acuerdan? El cuerpo, ¿sí? Que todos somos miembros del Mesías. Bueno, aquí dice un nuevo hombre, es lo mismo, está implícito ahí. Dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, aquí ya está, aparece, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz
a vosotros que estaban lejos, o sea, nosotros de origen gentil, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros, yo ya no soy un extranjero, ¿se acuerdan? Que eso es lo que significaba gentil, extranjero, advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el 20 dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulos Yeshua HaMashiach mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice el 20, apóstoles, dice el fundamento en los apóstoles y profetas. Viene representando el antiguo pacto y el pacto renovado con los apóstoles. Entonces no podemos separar lo que era el Antiguo Testamento del Nuevo. Estamos unidos. Aquí está hablando de unidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿te sigues considerando gentil? ¿O ya no eres gentil? Yo no soy gentil. Yo ya soy injertado en el olivo natural. Yo ya soy parte de Israel. Si ustedes le quieren llamar espiritual, llámenle espiritual. Tal vez tenga una gotita de alguna de las tribus de Israel, no lo sé. Y si no es así, que no la tenga, no importa. Yo he aceptado a mi Señor y a mi Salvador. Y hoy le amo, le sirvo, le bendigo. Y ha tenido misericordia de mí a pesar de que le he fallado y de que he cometido muchos errores. Hoy dice que pertenezco a la familia de Dios. Cuando se refiere a la familia de Dios, se está refiriendo a la descendencia y al linaje de Abraham. Dos citas. Una cita más, 9. Romanos 9, un poquito más atrás. 9, 4 y 5. Dice que son los israelitas de los cuales son adopción, ya lo hemos leído, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de que son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Todo esto ya lo tenemos, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos sido injertados a este olivo. De aquí, de extranjeros, de incircuncisos, de gentiles, de gente de otras naciones, ¿por qué no decirlo? De paganos. Ahora venimos a ser injertados en este olivo natural y ahora somos Israel, al que amamos y bendecimos porque Dios así lo quiso. Entonces, cuando te digan que tú eres Israel espiritual, bueno, le podemos llamar así, somos como el Israel espiritual, pero yo no estoy separado de ellos. Los judíos son mis hermanos. Sean creyentes en el Mesías o no sean creyentes en el Mesías, son mis hermanos. Y juntos con Él, cuando dice que quite de la impiedad, de todos ellos vamos a ser reunidos para alabar y para bendecir a nuestro Señor y Salvador por la eternidad. Entonces espero, hermanos, que hayan entendido, amigos, familiares, espero que hayan entendido este estudio, que les haya sido claro. Vuelvo a lo mismo, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo, pueden escribirlo ahí en el chat. Y si tienen duda pueden preguntar. Y les repito, si no me sé la respuesta, la investigamos, se la respondo. Si me la sé, pues con mucho gusto. Me dio mucho gusto. Les deseo mucho shalom, que es bienestar, bienestar, bueno, completo, pacífico, paz, todo eso. Dios les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a nuestro Dios. Padre Santo, bendito Creador del cielo y la tierra, nuevamente, Señor, estamos delante de ti agradeciéndote que nos has hablado, Padre. La semana pasada nos hablaste, Señor, del origen de donde venimos, Señor. Venimos desde nuestro Padre Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Y de ahí mismo viene nuestro Señor, nuestro Salvador. Reconocemos que somos hermanos, que somos de un mismo pueblo, somos de un mismo linaje, somos de una misma simiente. Padre bendito,
Tú nos has llamado, Padre. No sabemos si tenemos sangre israelita, si tenemos una gotita o no, Señor. Lo que sabemos es que te hemos aceptado en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos cambiar lo que tengamos que cambiar. Que día a día, Señor, te bendigamos, Señor. Hoy guardamos los mandamientos, Señor, no para salvarnos, porque no es para eso, sino porque te amamos y queremos agradarte, es que hoy observamos los mandamientos. Gracias porque nos has injertado en ese olivo natural y que la raíz es nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Bendito Señor, te agradecemos y bendice a cada uno de los que han escuchado y de los que van a escuchar este estudio, Padre, y toca sus corazones para que lo podamos poner por obra y estar en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendiciones, amigos. Gracias, les agradezco y de aquí a 8 días nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bendiciones.